Hola, soy el maestro Fide Job Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopchus. Vamos a continuar viendo la partida demostrativa número uno de lo que respecta al tema del gambito de 4 de 5, este famoso gambito England, ¿cierto? Que es una de las aperturas que estamos estudiando nosotros en la Academia. Lo importante de esta partida es lo siguiente. Primero, es una partida oficial, o sea, es una partida pensada. Esto nos da mucho que decir porque en el fondo, cuando nosotros estudiamos ajedrez, siempre estamos pensando, generalmente uno debería tener un repertorio para distintas modalidades. Eso sería como lo ideal, a lo idóneo. O sea, yo tengo un repertorio para jugar partidas pensadas, ¿cierto? Un repertorio para partidas rápidas o blitz. Eso en la praxis, lamentablemente, sobre todo a nivel de aficionado, nosotros no es tan así, porque prácticamente nosotros jugamos casi lo mismo en cualquier disciplina. Si nosotros nos observamos a los mejores jugadores del mundo, un ejemplo, un clásico, un campeonato del mundo blitz o rápido, nos vamos a dar cuenta que los mejores jugadores del mundo o preparan alguna apertura específica para el campeonato o simplemente juegan una apertura distinta a la que juegan habitualmente. O sea, ellos no se van a desgastar ocupando todos sus recursos teóricos y de estudio en un torneo blitz. ¿Ah? Pero en fin, nosotros lo hacemos de esa forma, ¿no? No significa que esté bien, pero por lo menos tenemos la consideración de que lo ideal sería que tuviéramos una distinta apertura a distintas modalidades. En esta partida blanca se encuentra Roque Marín con 2098, negra estoy yo, esto con 2325. Esto es un IRT del 2008, hace varios años atrás que se jugó en Endesa. El blanco partió con D4 y yo propongo, ¿cierto?, el gambito con E5. Esta es una de varias partidas que yo he jugado, partidas pensadas con este gambito. Y yo he llegado a la conclusión desde el punto de vista práctico y teórico, por eso yo lo manifiesto tanto en el video introductorio como en el otro video, que es una posición totalmente jugable, totalmente jugable. Y una de las cosas positivas que yo hago hincapié es que uno pone de cierta manera al rival como en un aprieto de forma rápida. Nosotros los ajedrecistas chilenos nos caracterizamos, ¿cierto? No somos los más estudiosos del mundo, también hay que ser un poquito honestos en ese aspecto. Entonces, no somos grandes teóricos, no es que nosotros estemos a la par de lo que se esté jugando, ni mucho menos. Entonces, al jugar una apertura irregular, ¿no?, nosotros inmediatamente le presentamos al rival una disyuntiva, o sea, una incertidumbre. Le decimos, hey, ¿tú estás preparado con el gambito de 4 de 5? Generalmente la respuesta va a ser no, entonces no va a haber una preparación. ¿Por qué? Porque como es una apertura irregular, mucha gente simplemente no estudia tanto y otra gente simplemente va a priorizar ese tiempo de estudio con algunas líneas más comunes. Ahora, después que yo hago el E5, inmediatamente mi rival tiene que empezar sobre la marcha, sobre el tablero, a buscar los movimientos, porque como no hay un respaldo teórico que lo avale. Entonces, en este caso, el jugador hizo D5. Y este D5 ya inmediatamente demuestra de una u otra forma que el objetivo de las negras ya se consiguió, que era de cierta manera, ¿cierto?, tomar al jugador y llevarlo a jugar, ¿cierto?, al patio de mi casa. ¿Ya? Con esta frase que lo único que quiere decir es que jugar, ¿cierto?, algo que uno conozca y que obviamente el rival desconozca. Entonces, el de 5 en general no es una buena movida. O sea, si tuviéramos que hacer un análisis general de esta línea, no es una buena movida porque permite inmediatamente un movimiento bastante interesante y efectivo de parte de las negras, que es alfil C5. Observen que el alfil en C5 ya no puede ser contrarrestado con un alfil E3, porque doblamos los peones y quedan las blancas en una posición bastante fea. Entonces, este alfil C5 prácticamente es una pieza que va a dar muchos dolores de cabeza a las blancas, pero muchos dolores de cabeza. Y la partida es un claro ejemplo de ello. Veamos, acá se han jugado varias cosas. Vamos a citar una partida, ¿cierto?, que está entre medio. Alguien ha jugado F5. Aquí vamos a ver algunas opciones. También existe E4. Fíjense que el negro también. Aquí hay una variante con dama H4 que parece ya, de simple vista, parece que fuera una partida de gente que está aprendiendo a jugar ajedrez hoy. Pero el dama H4 sí encierra algunos conceptos importantes. Está golpeando el centro, hay una amenaza de posterior de alfil C5 pegando en F2. Y ahora alfil C5. Y aquí nos damos cuenta la combinación de estas dos piezas. Esta combinación sobre F2, que es el punto más vulnerable, en la clásico ataque que uno realiza, ¿cierto?, en un jaque mate pastor o jaque mate pastor diferido, como se quiera hacer, es el punto más vulnerable en el fondo de la flanco de rey de las blancas. ¿No? El blanco lo puede defender con dama F3, caballo F6, caballo C3, D6. Ahora, acá ya nos damos cuenta que hay un planteamiento bastante interesante de las negras. Las negras tomaron un riesgo y el riesgo es el siguiente, jugar dinámicamente.
Una de las cosas importantes con respecto al tema de los gambitos es que tienes que jugar con energía. Te lo exige la posición. No es opcional, no que yo juego un gambito, pero juego a veces juego activo, a veces no. No, no, no. Siempre vas a tener que jugar activo porque en el fondo tiene que haber una compensación por un peón que tú estás sacrificando, un peón o material en el cual tú estás sacrificando. Entonces, ese es uno de los temas más complejos, porque a mí me ha pasado que he tenido alumnos que han jugado esta línea, la han tratado de incorporar a su repertorio y de repente se dan cuenta que no le funciona, como que no le encaja bien, y es porque lo que hay que hacer es un cambio de switch, o sea, lo que hay que cambiar la forma de ver al ajedrez. Juego un ajedrez posicional, juego tranquilito. Juego un ajedrez agresivo, juego con energía. Cada posición me está exigiendo un tipo de juego diferente. Y lo ideal, y es lo que uno espera humildemente, es tratar de cierta manera, tomar todos estos atisbos de universalidad, que es lo que se le llama en el ajedrez, ¿cierto? Un jugador universal es aquel que juega bien apertura, medio juego, final, juega bien defendiéndose y juega bien atacando, o sea, un jugador que prácticamente completo, integral. Eso es lo que hoy día se aspira del ajedrez del siglo XXI, es eso. Hoy día los mejores jugadores del mundo son universales. Nosotros como aficionados aún así tenemos una esperanza que va por ese lado. E4, alfil C5, veamos algunas opciones. Y nuevamente acá el negro rápidamente está dando prioridad al desarrollo. En algún momento el negro va a intentar hacer un E4, capturar un F5 y complicar al máximo la posición. ¿Qué es jugable la posición? Sí, se ve a simple vista que es jugable. Otra opción F5 simplemente es C4, es jugar por el otro lado. Ya, interesante alfil C5 nuevamente. Una vez que colocan alfil en C5, siempre está latente un tema, un caballo E4, caballo G4, pegando en F2, ¿cierto? La otra opción es alfil B4. Interesante para el negro es jugar una 5, y esto ya es como una cosa bastante rara, porque esta posición tiene, esta 5 parece como de una bobo india, pero tengo un E5 y un F5, entonces tengo como una mezcla de posiciones, como que la apertura se termina mezclando con varias posiciones totalmente distintas. El F5 es característico, ¿cierto?, en posiciones de sistemas como holandesa, ¿cierto? Pero acá hay un E5, una posición rara. ¿Ah? Es una posición totalmente jugable, ¿sí? Acuérdense que uno de los principales objetivos para las negras es desorientar a las blancas. Así que desde ese punto de vista, si estamos jugando una posición, entre comillas, más desconocida, no tan teóricamente conocida, es algo que las negras fueron una de las ideas preconcebidas al momento de realizar este tipo de gambito. La otra opción, alfil de 2, es tomar, dama de 2, acá, de 6. Y fíjense que acá, si bien se cambiaron los alfiles negros, ahora por la cadena de peones, inmediatamente nos damos cuenta que el negro realmente lo que quiere hacer es atacar al flanco de rey. ¿Cómo viene este ataque? El ataque podríamos definirlo en algún momento, era hacer un E4, que el caballo vaya de 7, vaya de 5, el alfil se coloque en D7, la dama podría activarse, ¿cierto?, con dama 8, dama H5, la última torre que no está haciendo nada la puedo colocar en el centro, y ahí se va a ejercer una presión sobre las columnas E y F. Esa es una posición hipotética más o menos como yo quisiera colocarme, ¿no? Acuérdense que esto es una referencia, no significa que vaya a pasar, o sea, también tenemos que darnos cuenta que el blanco también juega. Pero acuérdense que es importante cuando yo manejo una posición saber de antemano hacia dónde me dirijo. Bien, entonces en la partida parte con D4, E5, D5 y yo jugué alfil C5. ¿No? Estábamos viendo qué pasaba en el F5. Esa partida que la acabo de mostrar en todo caso está acá, dice que se llama una partida de Zielinska con Pokolska, que se jugó el año 2002. ¿No? Bien, después del alfil C5, entonces ahora el hace G3. Yo hago D6, alfil G2 y ahora yo le hago dama F6. Y este dama F6, que parece de verdad bastante prematuro, encierra igual un tema bastante importante, porque ahora el movimiento natural que uno quisiera hacer acá sería caballo F3, y ahora nos damos cuenta que con el E4 me estoy comiendo el caballo y el caballo no puede salir porque estoy comiendo dama por F2 y comiéndole alfil y todo. Entonces, el blanco queda inmediatamente perdido. Es increíble que cómo puede quedar perdido la movida 5. Uno dice, eso es como una celada, ¿cierto? En el ajedrez hoy en día las celadas cada vez se ven menos, por lo mismo, porque como el avance de la teoría ha ido aumentando, la gente tiene mayor capacidad de estudio también con los mismos computadores. No es tan fácil hoy día hacer que un rival caiga en una celada en la movida 5. Pero en este caso puntual nos damos cuenta que este dama F6
de cierta manera lo que está haciendo eso, hay una amenaza latente que no tiene caballo F3, que sería el movimiento que uno espera. Después de dama F6, el blanco de mala gana tiene que hacer E3, porque en el fondo cuando yo hago E3, lo que estoy haciendo es inmediatamente limitar mi propio alfil de C1. Y eso uno lo tiene que hacer, pero sabe de antemano que no es el movimiento que uno soñaría hacer. Yo no quiero que mis piezas se limiten, todo lo contrario, yo quiero que mis piezas siempre se activen, se potencien. Entonces este E3 de una u otra manera es una nueva victoria para las negras, victoria desde el punto de vista psicológico. Ahora, caballo E7, desarrollo, y dama G6. Importante el dama G6 porque tengo que evitar que me coma la, ¿cierto? Que me hagan un caballo E4 y me cambien el alfil, porque el caballo atacaría también simultáneamente la dama. Acuérdense que el negro está en una disposición de atacar el flanco de rey. Si tú quieres atacar el flanco de rey, siempre por lógica tienes que mantener la mayor cantidad de piezas posibles sobre el tablero. Otra opción, ejemplos, caballo G2 a 5. Esta 5 es importante porque mantiene el alfil, o sea, ya no hay una amenaza caballo 4 porque el alfil simplemente retrocede a 7. Enroque, caballo 6. Fíjense qué interesante que el caballo se puede desarrollar tranquilamente por A6 para no tapar la diagonal del alfil de C8 a H3. Alfil F5, amenaza en C2, me obliga a E4 y alfil de 7. Y aquí nuevamente nos damos cuenta que es una posición bastante interesante. El negro de una u otra manera está preparando en algún momento un enroque, un F5, una posición bastante interesante. Se podría jugar. Dama G6 hice yo, el blanco jugó KF3. Y ahora, fiel al espíritu de la línea, yo jugué H5. Amenazo H4 porque la dama obviamente está atacando el alfil de G2. Entonces es una ganancia de espacio. Aquí ya nos damos cuenta, porque acá obviamente el jugador con blanca lo que ha intentado hacer es que no se le caiga nada directamente en la apertura porque está jugando una apertura que no conoce. Y ahí está una de las gracias de este famoso gambito. De cierta manera, presionar al rival, o sea, incomodar al rival en plena apertura para que en la toma de decisiones, obviamente, no sea la más idónea. El ajedrez uno hay que hacer lo siguiente, para que no lo olviden. La apertura siempre está más relacionada con la memoria que con el cálculo. Así lo plantea Marboleski. Si la apertura está más relacionada con la memoria, significa que lo que yo tengo que hacer en la mayoría de la apertura es simplemente replicar un conocimiento previo que tengo sobre una línea específica. Patrón, me memorizo una cantidad de movimientos, no solamente memoria, sino también obviamente entendimiento de hacia dónde van las piezas, de qué se trata cada apertura, pero se trata de replicar posteriormente. Cuando yo hago esto de desorientar a mi rival, de cierta manera mi rival queda un poquito mareado y dice, chuta, ¿y ahora hacia dónde voy? En este intervalo, ¿cierto?, entre la certeza y la duda, tienen que venir tomas de decisiones porque el ajedrez se trata de eso. Y esa toma de decisiones puede pasar, como pasó en la partida, que no sean las más adecuadas y nos vamos a dar cuenta que el blanco termina perdiendo en muy pocos movimientos. Sigamos. Veamos alguna opción acá de forma rápida. H4, como a neutralizar el H4 negro, la problemática es que cede inmediatamente la casilla G4. Tomo y acá. Y ustedes entenderán acá, es fácil de percatarse que las negras tienen todas sus piezas bien ubicadas. El blanco tiene un peón doblado en la columna D. Es una posición bastante cercana a la igualdad. ¿Eso qué quiere decir? Que las negras están bastante bien, ¿no? Acuérdense que uno de los planteamientos que uno aspira con negra en la mayoría de las aperturas es buscar la igualdad. Hay una lucha por la igualdad. Entonces enroque, alfil G4, caballo H4, dama H7. Importante, yo no puedo cambiar dama porque el cambio de dama obviamente va en directo beneficio de la persona que se está defendiendo. El blanco se defiende, el negro ataca. Si el negro ataca, no tiene que cambiar dama. Es un concepto simplemente estratégico. Fíjense que ahora, sin damas en el tablero, ya la presión de las negras cobra importancia, porque la verdad que tiene menos importancia en el sentido que ya no hay damas, mate no te van a dar, ¿ya? Entonces, ahora el blanco puede tranquilamente preparar un C4, un B4, un C5 y está mejor. Así que enroque, alfil G4, caballo H4, mantengo las damas en el tablero, de dama H7, importante, F3 acá, acá. Generalmente hay que evitar que el caballo te cambie por ese alfil. Acuérdense que todos los cambios te tienen que generar algo. Y ahora una oposición más donde las negras tienen control sobre B4 y C5.
En algún momento específico, las negras podrían enrocarse largo y plantear un F5 y un G5 y lanzarse con todos los peones sobre el flanco de rey. Es una opción. Después de H5, mi rival hizo dama E2, y este dama E2 ya busca un objetivo como está apuntando a B5, pero es una amenaza que en el fondo no es viable. Y ahora yo jugué mi H4, la justificación del H5. El H4 es molesto porque de cierta manera va a permitir la apertura de la columna H en un momento determinado, como a su vez también puede hacer un H3, con lo cual el alfil queda en F1 mal ubicado. O sea, H3, alfil G4 y prácticamente estamos clavando el caballo, ¿cierto? H3, alfil G4, dama H5 y el caballo de F3 queda con problemas. Aquí un ejemplo, si E4, aquí hay un ejemplo. Yo podría tomar y A6 y nos damos cuenta que las negras tienen una posición bastante buena. Saco el alfil a G4, caballo de 7, me enroque largo, F5 y la posición es buena. Otra opción es hacer H3, ahora clavar el caballo y acá. Y ahora fíjense que la torre en H1 no es tan claro para dónde si se va a enrocar corto, porque enrocarse corto, como de que cierta manera está como a merced de las piezas negras con F5, F4 y todo lo demás. Enrocarse largo tampoco es tan fácil para las blancas porque también tengo que ir viendo algunos movimientos posteriores como alfil B4, caballo C5. Es una posición interesante, o sea, desde el punto de vista estratégico las negras también, o sea, en plena apertura, en la movida número 11, las negras no tienen nada que quejarse. Otra cosa bastante obvia, que H4, caballo por H4, simplemente torre por H4 y la dama le está pegando G2. Es la idea fundamental del H5, H4, que hay un recurso táctico entre medio, pero lo que aspira realmente es tanto la apertura de la columna H como el H3. Después de H4, mi rival hace torre G1, termina reconociendo que ya no se va a enrocar corto, porque no, ya después de torre G1 ya no se puede. Y ahora yo jugué H por G3. Interesante nuevamente H3, acá y C6. Y las negras nuevamente están en una opción bastante interesante. En la partida hice H por G3, H por G3 y alfil G4. Yo cuando mi rival hizo dama E2, yo sabía ya que en algún momento venía ese dama B5, porque eso es bastante fácil de visualizar. Pero siempre apunté por el tema de lo que tenía que ver con el desarrollo. Un ejemplo, si dama B5 tiro, caballo D7. Fíjense qué importante, si yo cometiera una imprecisión como C6, las blancas terminan haciendo dama B7 y me terminan comiendo la torre inmediatamente. Sería eso tremendo. Pero dama B5, inmediatamente caballo D7, y aquí está un tema muy congruente con la apertura. Si tú juegas un gambito y sacrificas un peón, y existe una opción de sacrificar un segundo peón por activar, por más actividad o más ataque, uno lo hace. Hay que hacerlo. O sea que el negro prácticamente está entregando B7, pero la apertura de B7 significa que te van a hacer torre B8, se va a activar, ¿cierto? Un ejemplo. Aquí una opción podría ser dama B7. Interesante, fíjense que caballo H4, dama H7, y nuevamente la dama mantiene, amenaza un G5. Dama B7, torre B8 acá y dama por C2. Y ahora nos damos cuenta que hay una amenaza latente, ¿cierto? Amenazo E4, el alfil le está pegando en E2 D1, un alfil B4, un torre por B2. O sea, prácticamente las negras se pueden recodiar la cantidad de planes disponibles que tienen acá. También observen que las negras son dueñas de la única columna abierta que existe acá, en este caso la columna H, y la columna C también están las damas luchando ahí. Es una posición muy buena para las negras. La otra opción es caballo H4. El blanco siempre va a intentar, desde el punto de vista estratégico, tratar de cerrar la posición. Un ejemplo más que el cambio de dama no es beneficioso porque solamente facilita la defensa de quien en este caso está con una posición más comprometida. Así que a caballo H4 simplemente dama H5, buena, manteniendo las damas en el tablero. Jaque, desarrollo. Si torre H1 me enroque largo y fíjense que el negro está bastante bien, no le pasa nada. Dama B5, caballo D7, F3, alfil F5, dama. Si dama E2, nuevamente enroque largo y las negras también. No existe un G4 porque está el caballo colgando, así que después de F5, dama B7 y ahora torre B8, acá y alfil por C2. Y las blancas
tienen material de más, pero ese material está a cambio de algo, que es problemas de desarrollo, una pieza sin mover, una pieza mal ubicada, otra pieza también, unas piezas en la banda, los alfiles totalmente pasivos. O sea, hay claramente una compensación de parte de las negras por el material. Eso es lo que buscamos. En la partida ahora está, después de alfil G4, hizo caballo A4. Y ahora inmediatamente yo visualicé esto y dije, ya, esta partida. Una opción interesante es caballo D7, que también es bueno para las negras. Observen que B4 falla por E4, buena, y si tomo, tiene que tomar de alfil, y ahora le juegan este dama F6. Pega inmediatamente el alfil y le está pegando la torre de A1, con lo cual las negras terminan ganando material. Así que caballo D7, caballo C5, tomo, dama C4 y enroque. Otra posición que es fácil de darse cuenta que las negras tienen un juego muy cómodo. En la partida yo hice E4. Observe que estamos en el movimiento número 11. Ahora juegan las blancas en el movimiento número 12. Y acá, como era de esperar, en una partida pensada, mi rival jugó caballo por C5, especulando con el dama B5 y el dama por B7. Esto no es tan difícil, obviamente esto yo lo vi en la partida y veo que gano de forma lineal. Otras opciones, por ejemplo, caballo H4, tengo torre por H4, dama H5 interesante, con la amenaza latente de un G5 en algún momento, pero caballo H4 también es interesante, torre por H4, estoy comiéndome la dama, tienen que dar este jaque en B5, nuevamente el C6 falla por dama B7, sería muy malo, tiene que hacer caballo D7, desarrollo, G por H4 y enroque largo. Y ahora sí que el negro estaría a la siguiente amenazando torre H8, capturar en H4, amenazo F5, caballo 5, explotar las casillas débiles que tenemos en F3. Es una posición muy buena para las negras. En la partida mi rival hizo caballo C5, con lo cual después de E por F3 está a punto de abandonar, ¿no? Debió abandonar quizás, porque ahora después de dama B5, ahora sí C6. Caballo D7 también es posible, ¿eh? Fíjense que caballo D7 también es posible, porque si me hace alfil por F3, simplemente D por C5. Y ahora las blancas se quedan con pieza de menos. Ya caballo D7, caballo por D7, alfil por D7, dama B7, capturo en G2, tomo y otro. Y ahora, ¿cuál es lo importante de esta línea? Que nos damos cuenta que como el negro, gracias a la apertura de la columna H, hay una amenaza latente que es torre H1. Tanto torre por H1 como dama por C2, nos damos cuenta que el negro queda en una opción totalmente ganada. En la partida yo hice C6, nuevamente si D por C6 tomo de peón, si dama D3 me como el alfil y me quedo con pieza de ventaja simplemente, si dama C6, B por C6, dama B7 y F por G2. Y nuevamente a la siguiente torre H1 y ganando la partida. Después de E por F3 jugó dama B5, C6, ¿cierto? Dama por B7 y ahora F por G2. Todo esto estaba previamente calculado desde el momento que se hizo el E4. Un ejemplo, si dama 8, torre H1. Y fíjense que se abandona el caballo en B8, que es bastante llamativo por lo demás. Otra forma de ganar también interesante, dama C2, capturo, torre acá, evito los jaques. Amenazo torre H1, estoy amenazando, la verdad que muchas cosas, porque este alfil más la dama te están dando mate en D1, mate en E2, también te amenazan torre H1, ¿cierto? Hay muchas amenazas ahí. Alfil D2 y torre H1 y ganan las negras. A dama H8, torre H1, dama por B8 y simplemente cabe C8. Y ahora nos damos cuenta que hay una amenaza latente, hay amenaza un torre D1 y posteriormente coronar, ¿no? Así de simple. En la partida después de FG2 me jugó rey D2, el rey empieza a arrancar, observen que es la movida número 15 y el rey blanco ya está arrancando, torre H1 buena, la clave de la maniobra negra, no le queda otra que comer, y el abandonar la primera fila significa, ¿cierto?, que ya está a merced de las negras. Aquí había un remate bastante bonito, que era caballo de 5, ya en la partida yo lo omití, y a dama C8, rey E7. Y ahora no tengo dama C7 por el caballo, y a dama B7, caballo D7 simplemente, y amenazo, torre D1, jaque mate.
Aquí está la fuerza del caballo en D5 que controla inmediatamente la casilla C3. Era una forma de ganar. Habían varias formas de ganar, lo vamos a ir viendo paulatinamente. Casi todas son bastante llamativas, ¿no? Yo me fui como por la segura y gané la partida de forma normal. Y ahora caballo por D5 acá. Si rey C4, dama por C2 y jaque mate. Y aquí es donde empiezan todo el festival de jaque mate. Es increíble que a las negras le estén dando jaque mate a las blancas en plena apertura. O sea, rey B3, ahora D por C5. Entonces observen que hay una amenaza latente. Ahora estoy jugando, ¿cierto? Hay una amenaza latente táctica como torre D3 o C4. ¿Qué es lo que pasa? En la partida me hace torre H2. Y es primera vez la partida que el blanco amenaza algo. Amenaza torre H8, jaque mate. Que es una pequeña, la última esperanza que le quedan a las blancas. Obviamente es una esperanza que no llega a puerto, porque ahora el negro podría ganar de forma directa. Este torre de 3 es muy llamativo, muy llamativo. Yo me fui por el C4, pero gana de manera increíble. Fíjense, jaque, jaque. Si dama por D6, A por B6 y el rey recibe jaque mate en la columna A. Si rey A5, simplemente dama B5, maten a 5. Observen que el rey partió aquí y terminó acá. O sea, eso no es tan común en una partida de ajedrez pensado. Torre de 3, rey A4, jaque, jaque. Y ahora mire qué llamativo este torre de 3. Muy bello ese torre de 3. Porque ahora no tiene el B3 posteriormente. Ahora no tiene más que taparse y ahora está el fil de 1. Qué buena el alfil de 1. Amenaza. Dama C3 y dama A5 y jaque mate. Ahora, si me toman C2, obviamente queda jaque mate con todas las piezas en el borde del tablero. Después del alfil de 1 hace torre H8, rey E7, torre C8, dama C3, amenazo dama A5, jaque, me tapo. Si torre por C6, dama A5, y ahí vemos un ejemplo del jaque mate. Y si dama D1, simplemente caballo B6 y otro jaque mate. Hay que reconocer que la partida es bastante llamativa, por lo menos a nivel táctico. Después de torre H2 yo jugué C4. Un ejemplo, si rey por C4, dama C2 mate. Si rey A3, dama D6, B4. Si no hace B4, un ejemplo me hace acá, juego acá y simplemente le doy mate acá. Rey A3, dama acá, B4 y caballo C7. Y aquí nos damos cuenta, el caballo tapa la séptima fila, el jaque en H8 me voy a E7. Y en esta posición, las negras tienen, en esta posición específicamente, ya tienen 2 piezas de ventaja, o sea, hay una ventaja abrumadora. Después de C4 yo hago rey A4, hace blanco, hice caballo B6, rey A3 y dama D6. Esto es lo más simple. Acá había otro remate típico, más espectacular, que era torre de 3. Si rey B2, simplemente dama por B4 y jaque mate. Después de torre de 3, C por D3, ahora entra la dama, y finalmente jaque mate en A4. Otra posición bastante bonita, ¿cierto? Después de B4 hice C por B3, no puede tomar de rey por simplemente jaque. Si rey B2, un ejemplo, si rey B2 nuevamente mate en B4, si rey C3 mate en A4, observen qué bonito todos sus jaques mate. Entonces rey B3, alfil E6, C4, dama D3, si dama B2 mate en C4, después rey B4, dama C4 y finalmente dama C3 mate. En la partida yo jugué C por B3, hizo tomo de rey acá y caballo A4. Y ahora sí que está obligado, porque si rey B3, caballo C5 y le como la dama, y si rey B1, peón por y dama D3 y te terminan dando jaque mate. Así termina esta partida que se jugó el año 2008, ¿cierto? Y donde es una partida oficial, una partida jugada en un torneo IRT en Santiago de Chile. Y es una muestra. Yo, es verdad que con una partida yo no puedo decir, no, si gano una partida toda la línea se sustenta. No, tampoco hay que ser tan, caer un poquito en el paroxismo, ¿cierto? Porque no es tan así. Ahora, lo que sí es importante es que nos damos cuenta que uno de los fundamentos y uno de los conceptos que nosotros estamos planteando este gambito sirve. ¿Cuál? Sorprender al rival. Incomodar al rival en plena apertura, hacer que tu rival tenga que encontrar, entre comillas, en el tablero los movimientos adecuados. Eso te permite, de cierta manera, que si tú tienes un manejo teórico, conoces las posiciones y lo has estudiado previamente,
te permite una facilidad, ¿cierto?, de mayores matemáticamente, mejores proyecciones en lo que tiene que ver con respecto a la apertura y el medio fuego. Así que les dejo esta partida, esta es la partida demostrativa número 1 con este gambito. Vamos a continuar viendo otras partidas donde hay vasos comunicantes, ¿cierto? Y eso generalmente está asociado al tema dinámico. El negro juega dinámicamente en busca de rápidamente obtener contrajuego a cambio del sacrificio de material. Por mi parte me despido, espero que esta partida les sirva para las personas que están incorporando este gambito a su repertorio y lo más importante, cambiar el switch y jugar enérgicamente de forma bien alegre y disfrutar el ajedrez porque de eso es lo que se trata. Muchos saludos.